En niños, la laringe tiene un tamaño similar en ambos sexos, pero su superficie corporal es menor que en la del adulto, además de que en ellos la región infraglótica es la porción más estrecha, en tanto que en adultos es el área glótica. La laringe tiende a crecer con rapidez durante los 6 primeros años de vida para continuar a un ritmo más lento hasta la adolescencia, en la que se experimenta un nuevo crecimiento, sobre todo en los varones, de tal manera que al finalizar su desarrollo existe una diferencia en ambos sexos. Si bien la laringe masculina posee mayores dimensiones internas y externas, al nacer, el margen inferior del cartílago cricoides se encuentra a nivel más o menos del borde superior de la cuarta vértebra cervical y la punta del epiglotis coincide con la primera vértebra cervical, por lo que en lactantes suele ser fácil identificar esta estructura sobre el dorso de la lengua. La laringe desciende lentamente en el cuello entre el nacimiento y los primeros 2 años de vida hasta tener una posición casi estacionaria a los 11 a 12 años. Durante este periodo, el cricoides se encuentra en un plano del disco intervertebral situado entre la cuarta y quinta vértebra y la epiglotis coincide con el segundo. Más o menos después de la pubertad, la laringe se alarga a un ritmo acelerado y el cartílago cricoides desciende hasta la séptima vértebra cervical en varones y la sexta en mujeres. Por otro lado, la punta de la epiglotis se halla a nivel de la tercera vértebra cervical. En el recién nacido y el lactante, la epiglotis tiene la forma de una letra omega, por lo que acusa una mayor tendencia a obliterarse en el vestíbulo cuando se torna edematosa, además de proporcionar menor apoyo a los repliegues aritenoepiglóticos en comparación con la epiglotis plana del adulto que sostiene los repliegues anteriores en posición más lateral. En el recién nacido, las cuerdas vocales son 50% membranosas y 50% cartilaginosas. Con el crecimiento, la porción membranosa puede representar las 2/3 partes de la cuerda vocal del adulto. Al nacimiento, la lámina propia de las cuerdas vocales cuenta con una sola capa de células relativamente hipercelular. A los 2 meses aparecen los primeros signos de diferenciación en una estructura bilaminar con densidades distintas de la población celular. Entre los 11 meses y los 5 años se han reconocido 2 patrones. Primero, una estructura bilaminar y segundo, una lámina propia en la que existe una tercera capa hipocelular adyacente al músculo vocal. A los 7 años se observa una transición entre las capas media y profunda con densidades celulares distintas. La estructura de la lámina propia, compuesta por diferentes fibras elásticas y de colágeno, se encuentran presentes a partir de los 13 años. En el lactante, el ángulo del cartílago tiroides es de aproximadamente 110 a 120 grados. En el varón adulto es de unos 90 grados más o menos y en la mujer adulta de unos 120 grados. Los cartílagos laringeos están osificados de manera irregular y la presencia de calcio en ellos puede crear confusión, en particular con cuerpos extraños en estudios radiológicos simples y en el diagnóstico de fracturas o invasiones tumorales. El hueso hyoide se osifica a partir de diferentes centros y el proceso concluye hacia el segundo año de vida. La osificación del cartílago tiroides se inicia entre los 20 y 25 años. Se trata de un proceso inconsistente. El depósito de calcio aparece primero en el borde inferior del cartílago y se extiende hacia arriba por el margen posterior de cada ala. Por lo general, el borde superior nunca se osifica. La osificación del cartílago cricoides comienza después que la del tiroides y también se presenta en especial en sus bordes inferiores. Alrededor del tercer decenio de vida, los aritenoides pueden surgir en la forma de áreas de calcificación aislada que pueden confundirse con cuerpos extraños hipofaringios.
Solo los cartílagos hialinos sufren de osificación, la cual se completa casi siempre a los 65 años de edad. Anatomía de la laringe o esqueleto laringio. El hueso hioides está formado por un cuerpo central, dos cuerpos mayores y dos menores. Su superficie posterosuperior sirve de unión a las membranas tiroideas e hioepiglóticas. Representan el límite anterosuperior del espacio preepiglótico con la vallécula inmediatamente por arriba. Entre la membrana tiroidea y la superficie posterior del cuerpo se halla en ocasiones una pequeña bolsa que es un remanente del conducto tirogloso. Se unen a la mandíbula y a la base del cráneo por el ligamento estiloideo y diferentes músculos, como el digástrico, el estiloideo, el miloideo, el hiogloso y el genioideo. Estas estructuras ayudan a conservar la laringe en una posición en el cuello y elevarlas durante la deglución y fonación. Las uniones de los músculos esternoioideo y homoioideo ayudan en el movimiento inferior de la laringe. El cartílago tiroides es un cartílago hialino y es el más grande de la laringe. Se integra con dos alas que se unen en un plano anterior para formar un ángulo agudo de unos 90 grados en el varón y 120 grados en la mujer. En el hombre, este ángulo proyecta una prominencia subcutánea en su porción superior, la denominada manzana de Adán. Las alas están separadas en su región superior por una hendidura profunda, conocida como hendidura tiroidea superior. En un estudio anatómico recientemente efectuado por el autor Escajadillo, se encontró que la altura de la porción central del cartílago tiroides es de unos 20 milímetros, en tanto que la de las alas es de unos 29 milímetros desde su porción más ancha, que tiene 36 milímetros. Las alas tiroideas poseen un aspecto cuadrangular y cada esquina posterior cuenta con un cuerno. Los superiores sirven de unión a los ligamentos tiroideos externos y los inferiores se articulan con la superficie posterolateral del cricoides para conformar la articulación cricotiroidea. La superficie del cartílago está recubierta por pericondrio grueso. La región externa del ala tiroidea posee la línea oblicua en dirección anteroinferior desde la base del cuerpo superior hacia el tubérculo inferior, que sirve de unión a los músculos esternotiroideo, tiroideo y el constrictor faríngeo inferior. Su superficie interna es suave y casi en el área central de la porción media del cartílago tiroides se encuentra una pequeña prominencia carente de pericondrio que funciona como unión al tendón de la comisura anterior, que se llama ligamento de Broiles. El petiolus del epiglotis se une al ligamento tiroepiglótico casi 1 centímetro arriba de este punto. La distancia entre las cuerdas vocales a nivel de la comisura anterior y el borde inferior de la porción central del cartílago tiroides es más o menos de 10.2 milímetros respecto de la porción central del borde superior del mismo cartílago, que es de unos 9.9 milímetros. El cartílago cricoides es un cartílago hialino de forma anular, con un arco anterior estrecho de 5 a 7 milímetros de altura y una lámina posterior más ancha de 20 a 30 milímetros de longitud. Sus caras anterolaterales tienen una faceta que se articula con el cuerpo tiroideo inferior y su superficie posterosuperior se articula con los cartílagos aritenoides. La superficie posterior de esta lámina cuenta con los músculos cricoaritenoideos posteriores y también se une con las fibras musculares esofágicas longitudinales. El borde interno anterosuperior del cartílago forma la unión inferior de la membrana cricotiroidea y el cono elástico. La epiglotis es un cartílago fibroelástico delgado y flexible en forma de hoja,
Su porción inferior es estrecha, denominada petiolus, y se une al cartílago tiroides inmediatamente arriba de la comisura anterior. Cerca de la porción terminal inferior del petiolus existe una prominencia, el tubérculo epiglótico, que aparece con frecuencia durante la laringoscopía indirecta y dificulta la observación de la comisura anterior. La epiglotis está formada por varios orificios. Por abajo de la unión del ligamento ioepiglótico está la porción que, además de la pared posterior, es el espacio preepiglótico. El pericondrio de la epiglotis se adhiere con firmeza al cartílago. Este hecho favorece a que las infecciones de este cartílago tiendan a permanecer localizadas. Los cartílagos aritenoides son dos cartílagos hialinos de aspecto piramidal que se articulan con la cara superoexterna de la lámina posterior del cartílago cricoides. Dicha articulación es alargada y cuenta con una cápsula y superficies articulares. Posee un recubrimiento sinovial y sostiene al ligamento cricoaritenoideo posterior, además de realizar movimientos lineales de deslizamiento, vaivén y rotatorios. La base de los aritenoides forman dos apófisis. La primera, muscular, que funciona como una unión del músculo cricoaritenoideo y se dirige en forma posteroexterna. Y segundo, la vocal, que se proyecta hacia adelante y se diferencia del cuerpo de los aritenoides porque está formada por cartílago elástico. El borde póstero superior del cono elástico se une a estas apófisis vocales. La altura aproximada de los aritenoides es de 18 milímetros. Los cartílagos corniculados son nódulos fibroelásticos pequeños que se unen a los vértices de los aritenoides, y los cartílagos cuneiformes son elásticos y se pueden encontrar en el borde de los repliegues aritenoepiglóticos. Los ligamentos y membranas. La membrana tiroidea se une en el borde superior del cartílago tiroides con el póstero superior del hueso hioides. Las porciones gruesas de esta membrana forman los ligamentos tiroideo interno y externo. Además, forman gran parte de la pared anterior del espacio preepiglótico. La arteria laringea superior, la rama interna del nervio laríngeo superior y algunos vasos linfáticos supraglóticos atraviesan la membrana casi 1 centímetro arriba de la unión del cuerpo superior del tiroides y el ala de este cartílago. El ligamento ioepiglótico se une a la superficie anterior del epíglotis y a la porción posterior del hioides para constituir el techo del espacio preepiglótico y el piso de la valécula. El cono elástico es una membrana fibroelástica que surge del borde superior del arco del cartílago cricoides. Adelante está unido al borde inferior del cartílago tiroides y se engruesa para formar el ligamento cricotiroideo interno y la membrana cricotiroidea, que también se halla unido por delante a la superficie interna del cartílago tiroides, arriba del tubérculo vocal. En un plano posterior, el cono elástico se extiende desde el cricoides hasta la apófisis vocal del aritenoides y su borde libre superior forma el ligamento vocal. Se encuentra separado del ala del cartílago tiroides por los músculos intrínsecos de la laringe. La musculatura laríngea está dividida en musculatura extrínseca e intrínseca. La musculatura extrínseca, los músculos están encargados del movimiento y fijación integrales de la laringe.
Existen dos grupos, los depresores, formados por los músculos tiroideo, esternoioideo, el homoioideo, con inervación en el asta del hipogloso. Y segundo, los elevadores, incluidos los vientres anterior y posterior del músculo digástrico, el istiloioideo, el genioioideo y el miloioideo. Estos reciben inervación de las ramas de los pares craneales 5 y 7. Este grupo muscular es importante en las funciones laríngeas durante la deglución y la fonación. Otros músculos laringeos extrínsecos son los constrictores inferior e interno de la faringe. Este último se une al cuerno mayor del hueso ioides y el constrictor inferior a las líneas oblicuas del cartílago tiroides. La banda del puente fibroso en la porción externa del espacio cricotiroideo, el músculo cricotiroideo y el cartílago cricoides. Estos músculos intervienen en la posición de la laringe durante la deglución. La musculatura intrínseca entre los músculos laringeos intrínsecos son pares, con excepción del interaritenoideo. El músculo cricotiroideo surgen de la superficie anterior y externa del cartílago cricoides. Contienen una porción directa y otra oblicua. La primera se inserta en el borde inferior del cartílago cricoides y la segunda en el cuerno inferior del borde inferior y superficie interna del cartílago tiroides. Es inervado por la rama externa del nervio laríngeo superior. Su contracción hace que la lámina posterior del cartílago cricoides se desplace hacia abajo y hacia atrás. Se lleva a cabo por acción de la articulación cricotiroidea y da lugar a que las cuerdas vocales se alargan y se tensen. Por último, el ligamento cricoaritenoideo posterior evita el desplazamiento anterior del cartílago aritenoides cuando este músculo se contrae. El otro es el músculo tiroaritenoideo. Habitualmente se divide en dos porciones, una externa que se origina en la superficie anterointerna del cartílago tiroides y se inserta en la superficie anterior y externa de la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Es un aductor de las cuerdas vocales, ya que hace girar el cartílago aritenoides en dirección de la línea media y lo lleva hacia adelante, de tal modo que también acorta las cuerdas vocales. Es un antagonista del músculo cricotiroideo. Y segundo, la parte interna que procede de la superficie anterointerna del cartílago tiroides y se inserta en la apófisis vocal del cartílago aritenoides y directamente en la cuerda vocal. Su acción acorta y abduce las cuerdas vocales delante de la apófisis vocal. Este músculo recibe inervación del laringio recurrente. Estudios de electromiografía han demostrado que es muy activo durante la fonación y su tensión intrínseca participa en la vibración de las cuerdas vocales. Los estudios de Sanders han demostrado que el compartimiento vocal del músculo tiroaritenoideo cuenta con dos subcompartimientos bien definidos y separables, uno superior que juega un papel singular en el desarrollo del habla y otro inferior, compuesto por 60% de la superficie medial de este músculo. El tercer músculo intrínseco llega a ser el músculo cricoaritenoideo posterior. Este surge de la superficie posterior de la lámina cricoides para insertarse en la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Es el principal abductor de las cuerdas vocales, mueve la apófisis muscular del aritenoides hacia atrás, de tal manera que el cartílago se desplaza hacia los lados. La distribución de la placa terminal motora de este músculo forma bandas en arco, sobre todo cerca de la porción central del músculo y en menor cantidad en sus regiones terminales. La densidad de estas placas tiende, por tanto, a ser mayor en los planos profundos del músculo. Su inervación proviene del laringio recurrente. El músculo cricoaritenoideo posterior cuenta con tres porciones, una horizontal, otra vertical y una oblicua, capaces de ejercer
una función como unidades independientes durante los diferentes tipos de abducción. Participa en la producción de los movimientos del aritenoides. Primero, genera un movimiento rotacional alrededor del axis longitudinal de la articulación cricoaritenoidea en una dirección anteroposterior. Y segundo, realiza un deslizamiento a lo largo del eje o axis de dicha articulación con dirección medial y lateral. Otro músculo es el músculo cricoaritenoideo externo, que surge del borde superior externo del arco del cartílago cricoides para insertarse en la región anterior de la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Su contracción lleva la apófisis muscular hacia abajo y adelante de tal forma que aduce la cuerda vocal. Es el antagonista del músculo cricoaritenoideo posterior. Su inervación procede del laringio recurrente. El quinto músculo es el músculo interaritenoideo, que consta de una porción oblicua y otra transversal que se extiende de la cara posterior-interna del cartílago a su homólogo contralateral. La porción oblicua se continúa para formar el músculo ariepiglótico. Su inervación se origina en el laringio recurrente y su rama interna del laringio superior, aunque este último no contiene fibras nerviosas voluntarias. La contracción de este músculo junto con los cartílagos aritenoides cierra la comisura posterior, además de elevar la presión subglótica que ocurre en cada ciclo glótico. Su porción oblicua se encarga de mover el ápex del aritenoides en forma medial a la porción transversal y tira en forma medial de la base del aritenoides para producir aducción. Este músculo también desempeña una función primordial en la posición de la cuerda vocal durante los periodos de fonación extensa, además de estabilizar a la articulación cricoaritenoidea durante las tareas de abducción. Asimismo, funciona de una manera independiente respecto del resto de los músculos aductores. Articulaciones laringeas. 1. La articulación cricotiroidea es una articulación sinovial entre el cuerno inferior del cartílago tiroides y la parte posterior del cricoides. Esta sostenida por 3 ligamentos, el cricotiroideo anterior, inferior y posterior. Es la base en donde fusionan el músculo cricotiroideo y su destrucción o fijación produce menor tensión de las cuerdas vocales por pérdida de la función de este músculo. Segundo, la articulación cricoaritenoidea. Cada cartílago aritenoide se articula con la superficie elíptica en el borde póstero superior del anillo cricoideo, que mide unos 6 milímetros de longitud. Esta articulación contiene una cápsula articular recubierta por sinovial y está reforzada en su región posterior por el ligamento cricoaritenoideo. Produce 2 tipos de movimiento, uno en mecedora o vertical y otro horizontal o de deslizamiento. Ambos permiten además movimientos de aducción y abducción. El ligamento cricoaritenoideo contribuye a mantener esta articulación en posición, en especial durante la abducción. Asimismo, posee 2 ligamentos capsulares, uno anterior que ayuda a limitar el movimiento lateral del cartílago aritenoides durante su abducción y otro posterior que se encuentra en un plano profundo y lateral al ligamento cricoaritenoideo y que evita el desplazamiento anterior del proceso vocal del aritenoides durante la abducción y la migración del aritenoides en la abducción. Elementos internos de la laringe. El límite superior de la laringe está delimitado por el borde libre de la epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos, los cartílagos corniculados y el borde superior del área interaritenoidea. Su límite inferior está constituido por la unión entre el cartílago cricoides y el primer anillo traqueal. El vestíbulo laringio se localiza arriba de las cuerdas vocales verdaderas. La región superior al borde inferior de las cuerdas vocales falsas se denomina supraglotis
y se integra con la epiglotis con sus caras laríngea y lingual, los repliegues aritenoepiglóticos, los aritenoides y las bandas ventriculares que se hallan unidas adelante de la epiglotis cerca del petiolus y atrás tiene un doblamiento de mucosa sobre los aritenoides. La rima glotidis es el espacio entre los bordes libres de las cuerdas vocales verdaderas que se extienden desde el piso del ventrículo de Morgagni hasta el cartílago cricoides. Desde el punto de vista clínico, la glotis está compuesta por cuerdas vocales verdaderas, incluidas las comisuras anterior y posterior. Su límite inferior es una línea horizontal que pasa 1 centímetro abajo del vértice del ventrículo. Las cuerdas vocales miden unos 2 centímetros de largo. Son más largas en varones y sus 2/3 partes anteriores son membranosas y su tercio posterior cartilaginoso. La porción membranosa está formada por el cono elástico y los músculos tiroaritenoideos en su porción más anterior. Las cuerdas vocales se unen para formar una V y se adhieren al cartílago tiroides a través del ligamento de Broyles, que es el tendón vocal. Hacia atrás las cuerdas se insertan en la apófisis vocal que junto con el cuerpo inferior del aritenoides forman su porción cartilaginosa. Las cuerdas vocales cartilaginosas están separadas por una comisura posterior variable. Cuando las cuerdas se hallan en abducción externa, la distancia entre las dos apófisis vocales fluctúa entre 1.2 a 1.9 centímetros. Se ha encontrado que el ancho interior de la laringe del músculo tiroaritenoideo externo al contralateral es de aproximadamente 19.6 milímetros y la luz glótica tiene 7 milímetros. La subglotis es la región que se extiende desde el límite inferior de la glotis hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Su luz es de unos 13.5 milímetros. El ventrículo laringio es una estructura entre las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Mide alrededor de 2 centímetros. Cerca de la porción terminal anterior de su techo existe una apertura denominada sáculo, que se extiende hasta el repliegue aritenoepiglótico. Su longitud es de 8 milímetros y su altura de 6 milímetros. Además está cubierto por un epitelio ciliado con numerosas glándulas seromucosas. La fosa o seno piriforme se considera en clínica una estructura de la hipofaringe. Cada seno es lateral al vestíbulo laringio entre la membrana tiroidea y el ala tiroidea hacia afuera, y el repliegue aritenoepiglótico. El aritenoides y el cartílago cricoides en la línea media. El límite superior va a ser el repliegue glosoepiglótico en su porción externa. Su vértice se encuentra a nivel del borde superior del cricoides y su límite posterior es el cartílago aritenoides en la línea media. Histología de la laringe. La sección superior de la epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos y la fosa piriforme están cubiertos por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado en la parte inferior de las cuerdas vocales falsas. Los ventrículos y la región subglótica se identifica el epitelio ciliado pseudoestratificado y en los bordes libres de las cuerdas vocales verdaderas hay 8 a 10 capas celulares de epitelio escamoso estratificado. El epitelio ciliado cuenta con cilios de 3.5 a 5 micrómetros de longitud que se mueven en dirección de la boca. Entre ellos se encuentran células calciformes en número variable. Tanto la epiglotis como los repliegues aritenoepiglóticos y las cuerdas vocales verdaderas tienen una lámina propia fibrosa y gruesa. La laringe posee glándulas serosas, mucosas, túbulo-lacrinares, excepto en la región de las cuerdas vocales. La superficie anterior de la epiglotis puede contener algunos de estos botones gustativos. Una capa de fibras elásticas de la lámina propia se condensa justo debajo del epitelio de las cuerdas vocales verdaderas y una segunda capa encima del músculo, el ligamento tiroaritenoideo. El espacio entre ellas se denomina de Reinke y se extiende a no más de 2 milímetros de los bordes de las cuerdas.
La capa superficial de la lámina propia contiene la mayor cantidad de colágeno tipo 1 y la capa más profunda dispone de una distribución homogénea de colágeno tipo 3. La mácula flava es una estructura situada en la región terminal anterior y posterior tanto de la porción membranosa de la cuerda vocal como del ligamento vocal. Tiene una función importante en el crecimiento y desarrollo de este último, ya que controla la síntesis de componentes fibrosos a través de la producción de fibroblastos. Se cree que una atenuación en la función de estos produce en forma parcial los cambios de la voz durante el proceso de envejecimiento. Asimismo, se ha descrito la presencia de una capa de pericitos alrededor de los capilares de la mucosa en las cuerdas vocales y su función se ha vinculado con el soporte de protección de las paredes capilares durante la fonación. La lámina propia y los ventrículos laringeos están unidas al pericondrio y a su alrededor poseen numerosas glándulas mucosas. Por debajo de la glotis, la lámina propia es muy delgada y cuenta con escasas glándulas y células caliciformes. Se considera que los 60 años de edad constituye el límite inferior de envejecimiento y todos los órganos acusan la acción de la edad, así que existe una correlación entre este fenómeno y la reducción del corión en las cuerdas vocales, así como también de la densidad celular del epitelio cordal. La irrigación de la laringe deriva de las ramas de las arterias tiroideas superior e inferior. La primera emite una rama laringea superior que se divide en ramas infrayoidea y cricotiroidea. Antes de ingresar a la laringe a través de la membrana tiroidea, junto con el nervio laringeo interno, la arteria cricotiroidea discurre junto con la rama externa del nervio laringeo superior y se continúa en profundidad hacia la musculatura extrínseca de la laringe hasta alcanzar el músculo constrictor inferior de la faringe, para penetrar en la laringe a través de la membrana cricotiroidea en su porción externa. Esta arteria también se denomina laringe anterior o laringe anteroinferior y es la que forma la arcada intralaringea longitudinal que irriga la mucosa de la región subglótica y la comisura anterior. La arteria tiroidea inferior da origen a la laringe inferior, cruza el nervio laringeo recurrente y juntas entran a la laringe en la porción posterior de la articulación cricotiroidea. El retorno venoso de la laringe se lleva a cabo a través de la vena laringea superior y las venas tiroidea superior media que drenan en la yugular interna. La inervación de la laringe es dada por el nervio laringeo recurrente que suministra inervación motora a los músculos laringeos intrínsecos con excepción del cricotiroideo. Además, proyecta sus fibras sensoriales a la mucosa de la región subglótica y la tráquea. No tiene separación entre sus fibras, que son abductoras y aductoras. Los estímulos con frecuencias mayores de 30 Hz producen aducción y las menores producen abducción. Es una rama del décimo par y su trayecto en el lado izquierdo es más largo, situación que lo hace más susceptible que el contralateral a lesiones traumáticas e infecciosas. El nervio avanza a lo largo de la pared lateral de la tráquea para continuar en el hueco tráqueo-esofágico e introducirse en la laringe a través del borde posterior de la articulación cricotiroidea. El nervio laringeo superior, este nervio se divide afuera de la laringe en una rama interna y otra externa. La primera es aferente y confiere sensibilidad a la región supraglótica. La rama externa es motora e inerva el músculo cricotiroideo, que es el tensor de las cuerdas vocales y también proporciona sensibilidad a la mucosa subglótica. Howell describió la presencia de una rama comunicante entre los nervios laringeo recurrente y laringeo superior y la denominó anastomosis de Galeno y transmite impulsos inhibitorios de los vasoreceptores aórticos, lo que explica por qué cuando se estimula produce una marcada bradicardia, así como arritmias que pueden aparecer durante la intubación bucotraqueal y al insuflar el globo de la cánula. Los linfáticos de la laringe se pueden dividir entre las regiones supraglótica y subglótica.
La supraglótica, los linfáticos de esta región, son extensos, sobre todo en áreas submucosas abundantes, salen de la laringe unidos al paquete neurovascular a través de la membrana tiroidea y drenan los ganglios cervicales superficiales profundos entre el tendón del músculo digástrico y el músculo homoyoideo, y en menor proporción drenan a los linfáticos cervicales inferiores y al triángulo posterior del cuello, cadena espinal accesoria. La región glótica es la zona donde son pequeños o escasos los linfáticos debido a las características del espacio subepitelial de esta área. Los ganglios en esta región drenan los linfáticos de la cadena yugular media y superior. La región subglótica, los vasos linfáticos poseen tres diferentes pedículos. El pedículo anterior, que pasa a través de la membrana cricotiroidea para drenar en los ganglios prelaringios, ganglio delfiano, y cervicales inferiores profundos. 2. El pedículo posterolateral derecho y 3. El pedículo posterior izquierdo. Ambos dejan la laringe a través de la unión cricotraqueal y algunos vasos drenan en los ganglios peritraqueales y otros en la cadena yugular inferior. Algunas pruebas indican que los ganglios linfáticos cruzan la línea media en las regiones supraglótica e infraglótica.